Apuntes de la vida cotidiana, microprograma radial que será conducido por Edith Neumann y Omar Salgado, incluido en el programa radial Visión Alternativa que se emite por FM Casba 95.5. Este microprograma saldrá cada 15 días en nuestro espacio. Le decimos a Edith, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Mirá en qué tema te estoy metiendo, ¿no? De alguna manera tratar de hablar distintos temas, y como elegimos el título del programa, dice Apuntes de la vida cotidiana. Es parte de la vida, o sea... Claro, los temas que vamos a tratar son lo que vive cotidianamente la gente, ¿no? Aquellas cosas que le afectan, aquellas cosas que le hacen bien, o decir, dos personas que de pronto van a estar ante un micrófono hablando de las cosas de la vida. Sí, lo que nos ocurre a todos, de una manera u otra, en algún momento de la vida, en alguna etapa de la vida, en algún momento de esa evolución que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Y hablando de algunas inquietudes, ¿sos vegetariana? Sí. ¿Cómo es ese tema de ser vegetariana? Porque nosotros los hombres, porque en general amamos el asado, ¿no? Es una cosa que si comenzáramos a ser vegetarianos ya íbamos a tener alguna pequeña dificultad con ese tema. Conozco muchos hombres vegetarianos, ¿eh? ¿Sí? Muchos hombres vegetarianos, sí. Y yo te cuento una anécdota también, que lo decíamos fuera de micrófono. Cuando yo me capacité como instructor de meditación, y cuando fui avanzando en la preparación y meditaba, en algún momento le empecé a sentir a la carne olores que no le sentía anteriormente, es decir, que empecé a sentir un cierto rechazo sobre la carne. Se ve que no estoy meditando lo suficiente porque he vuelto a comer carne, pero quiero decir que en algún momento, en ese hecho de utilizar un poco más los sentidos, quizás, me sucedió eso. Puede ser, he leído algo sobre eso, de que la gente que comienza a tener, es como que la carne está asociada, y no quiero que nadie lo tome a mal ni se sienta agredido, digamos, como que la carne tiene un sentido, una sensación de violencia por el hecho de la forma en que el animal muere, de cualquier animal. Sí, sí. El otro día hablábamos con una amiga de cómo las centollas que son puestas en el agua caliente, hirviendo, y mueren de esa manera. Se está tratando de ver de qué manera se pueden adormecer antes para después cocinarlas, digamos, pero bueno, la gente que las consume dice que el sabor es diferente. Entonces hay toda una movida en Europa sobre ese tema. Y que en realidad quien consume el vegetal no está sujeto a ese tipo de violencia. Bueno, esas son algunas teorías en las que no me voy a meter porque hay quien sabe de ese tema. ¿Es necesario adicionarle algún tipo de vitamina? ¿Usted consumen algún tipo de vitamina o proteínas? Sí te digo que creo que el tema del vegetarianismo, como lo del veganismo también, el veganismo es más una ideología, ¿no? Ahora, el vegetarianismo es en realidad una tendencia y una necesidad, creo yo. En mi caso particular fue una necesidad que fue surgiendo de a poco. O sea, yo nací en una familia en donde se comía carne. Claro. Y se comía asado los fines de semana y se comía carne, no te digo todos los días, pero casi todos los días. Mi mamá era muy buena cocinera, así que había variado. Pero bueno, de a poco yo me fui dando cuenta que no necesitaba la carne. O sea, si no había carne... Que lo podía reemplazar por otro tipo de plato. Si no había carne, no la necesitaba. Hay gente, en cambio, que si no tiene carne, no come. O sea, le falta algo. Sí. Entonces, como que fue una necesidad individual. Y sí, por ejemplo, no podía pasar 2 o 3 días sin comer verdura o fruta. Eso sí. Entonces fui dándome cuenta y fui escuchando eso de mi interior que me decía, bueno, necesitas verdura, necesitas frutas. Y bueno, empecé a dejar la carne porque en realidad no la precisaba. Y o sea que surgió así. Después, con el tiempo... ¿Qué beneficios fuiste notando en tu cuerpo, en tu vida? Bueno, primero que una alimentación que es vegetariana, en realidad vos estás... Es mucho más saludable. Estás desintoxicado prácticamente en forma permanente. Fíjate que cuando tenés que hacer un plan de desintoxicación, que te dicen que dejes la carne, que dejes el pan, que dejes ese tipo de cosas. Después, o sea, no tiene nada que ver el ser vegetariano con el no consumir harinas.
hay una historia, bueno, ahora no recuerdo exactamente el nombre, una persona en Facebook, no, ahora no recuerdo cómo es el nombre, él era vegano, pero consumía, o sea, comía todos los días con Coca-Cola, comía pizzas, o sea, comía mucha harina y pesaba 158 kilos. O sea que llegó a estar al borde de la muerte tenía diabetes, tenía un montón de problemas a raíz de la alimentación a pesar de ser vegano. ¿Qué pasó? A partir de que estuvo en ese límite, digamos, de perjudicar su vida, decide dejar las harinas. Cuando decide dejar las harinas, empieza a hacer actividad física, no recuerdo en qué tiempo. Bueno, empezó a correr maratones, llegó a correr maratones de no poder moverse, llegó a correr maratones hasta de 40 kilómetros, que la siguió haciendo después. Y bueno, a partir de ahí empezó a publicar muchas cosas, a investigar, hizo su quinta, su propia quinta ecológica, sí. Ecológica, sin agregado de químico y esas cuestiones, ¿no? Y consume desde ahí. Lo que yo noté, bueno, yo decidí dejar también las harinas hace 2 años, porque se me ocurrió, no por nada en particular. Quizás sea mi observación personal, porque te tengo frente a mí, pero noto que la piel tuya está muy sana, ¿no? Pues sí, quizás también tiene que ver eso. Se nota la sí, alimentación. La depuración de la piel se nota enseguida. Eso se nota en una semana, pero eso porque lo tengo observado y lo he visto en otra gente. Vos dejás de comer pan una semana, o harinas, lo que sea, pan o cualquier derivado de la harina, y consumís más frutas y en una semana la piel te cambia. Si sumado a eso consumís sobre todo lo que son vegetales de hoja verde y frutas, bueno, mucho más, o sea, se nota en el organismo cambia, actúa de diferente manera. Y bueno, a medida que pasó el tiempo, fui notando cambios que me gustaron. Entonces, bueno, me fui interesando más todavía. Claro. Fui entrando en grupos de gente vegetariana, incluso de padres vegetarianos, porque mis hijas nunca obviamente les dije lo que tenían que comer, pero ellas fueron solas, dejando casi no comer carne ninguna, alguna, cada tanto, alguna milanesa, alguna cosa, pero bueno, no es que comen todos los días. En algún momento dejaron de comer harinas también, pero claro, bueno, ahí en ese momento consulté con una nutricionista porque ellas estaban en etapa de crecimiento, no es lo mismo dejar las proteínas. Tiene que tener una alimentación equilibrada. Entonces pregunté de qué manera se podía reemplazar eso. Empezamos a comer muchas semillas, muchos frutos secos, y después empecé a leer mucho porque una cosa que empecé a notar es que me gustaba mucho, no disfrutaba de la comida cocinada, o sea, no sé, no la disfrutaba, y sí, por el contrario, disfrutaba de algo crudo. Entonces empecé a leer y empecé a interiorizarme lo que es la jugoterapia, bueno, gente que se alimenta de jugos o gente que se alimenta de frutas solamente. O sea, bueno, también hay extremos, ¿no es cierto? Uno tiene que buscar dentro de todo el equilibrio. Y entonces encontré, bueno, hay muchas publicaciones españolas en donde se habla del raw till, o sea, crudo hasta, por ejemplo, hay gente que hace crudo todo el día, hay gente que hace crudo hasta las 4 de la tarde y después comes comida elaborada. Y bueno, dentro de lo que es la jugoterapia, descubrí que lo que más me gusta y lo que más disfruto y lo que necesito y me hace bien es la alimentación cruda y los jugos naturales. Entonces, mi desayuno hoy en día es una licuadora con 1,5 litros de agua, más o menos, con un pepino, apio, perejil, jengibre, limón, o lo que tenga a mano de todo eso, manzana verde, qué sé yo, y sin absolutamente ningún tipo de condimento, ni sal, ni azúcar, ni nada, ni siquiera stevia, tampoco. Y entonces empezás a encontrarle al alimento crudo su verdadero sabor.
Y ahí te das cuenta que si vos tenés muchas ganas de algo dulce, en lugar de comerte un caramelo, comete 2 o 3 pasas y te puedo asegurar que son súper relajantes. Y si las comes con pisadita, con una banana pisada, más todavía. Y entonces empezás a hacer desayunos diferentes y desayunás por ahí 4 bananas a lo mejor con nueces, pasas, y vos decís 4 bananas, qué ataque al hígado. No, cuando vos estás comiendo solo eso, esas 4 bananas en realidad no te van a atacar al hígado. El tema es cuando antes te comiste, qué sé yo, 4 medialunas o 3 medialunas y le metés 4 bananas. Claro. Bueno, ahí está la diferencia. Pero creo que es una elección. Primero, que es una elección de vida, no es una imposición. A nadie creo que hay que imponerle qué es lo que tiene que comer. Por eso yo soy... A veces esto comienza también a partir de que un médico recomienda determinadas cuestiones y uno empieza a cuidarse de no consumir determinadas cosas. Sí, ¿no? Por ahí el médico a lo mejor... Pero lo tuyo, como es una elección personal, es muy diferente, ¿no? Me ha tocado ir justamente para ver hasta dónde buscar el equilibrio, de ir a una nutricionista y decirle lo que yo quería comer, o sea, yo no quiero comer carne, le digo, no quiero comer pan. Entonces... ¿Cómo compensar, no? Claro, ¿cómo compensar? Sí. Entonces me he encontrado con nutricionistas que me dicen, no, tenés que comer de todo. Bueno, yo no quiero comer de todo. Entonces hay nutricionistas que se dedican, que son veganas o que son vegetarianas, y que entonces te pueden asesorar en ese aspecto. No todas están de acuerdo con el tema. Claro. Hay grupos de padres veganos que a sus bebés, y eso realmente no sé cómo será, desde el principio tienen una alimentación de tipo vegana, que supongo que tendrá un gran control, porque los bebés tienen que crecer y bueno, no tienen que faltarle los nutrientes, ¿no? Sí, sí. Después, bueno, quienes no comemos carnes, tenemos sí el tema de la vitamina B12, que generalmente se toma en suplemento, porque la B12 te puede traer inconvenientes si no las tenés. Y después siempre consumí levadura de cerveza, por ejemplo, que es un complejo vitamínico de las vitaminas B, muchísimo. Eso lo rescaté de algún momento que hice algún curso con el doctor Cormillot también, donde rescaté muchísimas cosas muy interesantes que uno por ahí no conoce de determinados alimentos. Y por ejemplo, qué sé yo, hay gente que dice, sí, yo como fruta, me como 4 mandarinas a la noche. No está bien comerte 4 mandarinas a la noche, porque las frutas tienen fructosa, tienen azúcares, entonces tampoco está bueno. Entonces hay un montón de cosas para conocer, pero bueno, yo creo que llegué hasta ahí, ya te digo, por una elección de vida, porque fui escuchando a mi organismo a ver qué es lo que me hacía sentir bien, y eso es lo que me hace sentir bien. ¿Qué sucede cuando salen a cenar junto con un grupo de amigas? Es un problema. Es un problema porque... No digo con amigos, porque amigos... No, bueno, ya es más problemático. Claro, van a comer carne seguro. Pero por ejemplo ahora terminamos con el ballet que vino, el primer ballet de tango. Hicimos con un grupo aparte que tenemos con la misma directora, hicimos una presentación en el shopping. Entonces ahora hicimos 2 o 3 presentaciones y ahora va la cena de fin de año. Entonces ayer propusieron la cena de fin de año, genial, un asadito. Es lo que te propone todo el mundo. Claro. Entonces es un problema porque estamos rodeados de una conciencia de consumo de carne y de consumo de harinas. Por ejemplo, vas a una fiesta, cualquier fiesta acá en cualquier pueblo, acá en Bonifacio, ¿qué tenés? Empanadas, pizzas, tortas. Claro. O sea, no encontrás otra cosa. El otro día, hace unos días, voy a una milonga a Bahía Blanca, una milonga muy elegante, eso es una vez por mes, y entonces habían puesto dentro del menú que había menú vegetariano. Pero claro, yo no sabía que había que pedirlo antes. Entonces, dentro de la milonga, ¿qué se hacía? Se trajo una pata encendida, ¿viste? Entonces se empezó a cortar, bueno, y obviamente los panes enormes que te daban con eso, y yo sinceramente lo veo y ya no quiero comer. O sea, me genera como una especie de rechazo. Aparte tu organismo ya está acostumbrado a otro tipo de alimentación. Cuando como por ahí algo porque no hay otra alternativa, después me descompone, me siento pesada, y lo he hablado con el médico y me dice, no, tu organismo está depurado de tal manera que ya donde consumís algo que tenga, qué sé yo, que sea muy pesado, que tenga levadura o lo que sea, listo, se descompone. Bueno, entonces sí pusieron después en las mesas pedacitos de la pata
con unas hojas de lechuga enormes, divinas. Así que bueno, empecé a comer las hojitas de lechuga. Después viene una de las chicas, la chica que organizaba, y le pregunté y me dice, te podemos preparar, ñoquis de calabaza o te podemos hacer ravioles. Y digo, no como harina. Entonces no me va tampoco, las pastas no como pastas. Claro. Bueno, entonces me trajeron después una fuente con ensalada espectacular, y me trajeron un pan de arroz. Claro. Habíamos 2 que consumíamos eso nada más. Pero bueno, yo creo, y está en muchos restaurantes, ya está dentro de la carta, ¿viste? La carta para celíacos. Claro. Que bueno, o sea, vos podés consumir productos para celíacos sin necesidad de ser celíaca, simplemente bueno, querés consumir harina de trigo o harina con gluten, va, en realidad. Claro. Y en cuanto a lo que vos me decías, ¿qué es lo que noté? Bueno, yo en una época caminaba mucho y corría. Cuando empecé a consumir los jugos naturales, lo que noté es que si me cansaba, se cansaba el músculo por falta de actividad física, pero me sobraba energía. Yo capaz que corría 3 kilómetros y parecía que había caminado 2 cuadras. O sea, eso sí lo noté. La energía que tenés es otra. Y eso debe tener mucho que ver con con haber depurado con la depuración a través del consumo de alimentos, ¿no? Lo que he leído es que los nutrientes, o sea, cuando vos, por ejemplo, consumís, digo, carne como otra cosa, consumís una torta, qué sé yo, o sea, eso no va directamente al torrente sanguíneo, el organismo lo tiene que destrozar, digamos, y sacar todas las vitaminas y después repartir. En este caso, eso, y más si lo haces tipo jugo, que es un licuado, lo que sea, eso va directamente. El organismo no sufre procesando todo eso, o sea que tu organismo incluso se desgasta menos. Es muy interesante. Y después hay una disciplina que se llama trofología, que es una disciplina en la cual vos analizás cómo combinar los alimentos. Esto es una ciencia sobre ese tema, y hay cosas que nosotros hacemos, pero históricamente por tradición, y que no son buenas. Por ejemplo, la típica ensalada de fruta, en donde ponemos la banana, la naranja, la manzana, qué sé yo. Bueno, nunca deberíamos combinar la banana con un cítrico, porque no me pregunte exactamente, yo no recuerdo ahora, pero la banana tiene dentro de sus componentes algo que al unirse con el cítrico, que es ácido, te genera inflamación y te genera gases tóxicos. Esos gases inflaman y intoxican el organismo. Después todo ese tóxico tiene que salir de alguna manera. Claro. La ensalada de pepino y tomate tampoco, el pollo con arroz tampoco, por el almidón, qué sé yo, un montón de cosas que uno está acostumbrado a comer de siempre, de toda la vida, y que después leyendo te das cuenta que en realidad esa combinación no es buena. Pues sí, que si una persona decide el día de mañana acercarse a una dieta vegetariana, está bueno que se informe, que lea, que se prepare, ¿no? Para no tener una dieta desequilibrada. Exactamente, o sea, apunta a eso. Uno puede querer consumir determinadas cosas, pero también está la salud, o sea, el cuidado de la salud. Uno tiene que tener una dieta equilibrada porque, bueno, después los huesos sufren, los músculos se van atrofiando, o sea, no tienen fuerza, se pierde tonicidad también muscular, entonces hay que ver, depende de la actividad que uno tenga también. Por ejemplo, en las carreras de danza siempre hay mucha actividad de movimiento, por lo tanto una persona que vaya a estudiar danza no puede decir, mira, yo dejo de comer esto, aquello, como solo lechuga y tomate todos los días, porque sus músculos necesitan fuerza para poder moverse. Entonces sus huesos necesitan estar fuertes porque, bueno, se sustenta ahí todo el movimiento. Entonces es fundamental. Bueno, creo que ha aclarado bastante el tema, ¿no? De esta opción vegetariana de parte médico, tuya, obviamente. En forma personal, y sí, lógico, charlarlo con el médico, con un especialista, pero en cuanto vamos a las cosas positivas que has logrado en tu vida, en este sentido, al ser vegetariana, son muchas. Sí, o sea, en principio tener el cuerpo depurado, el tema de la piel es verdad. Uno se siente más energía, anímicamente se siente mejor, el organismo funciona, te das cuenta que funciona de otra manera y funciona mejor.
Sí, sí. En el próximo microprograma trataremos otro tema, tenemos muchos temas para hablar, van a ir surgiendo seguramente con la actualidad que vayamos viviendo los argentinos, pero también hay un tema interesante que son los emprendedores, eso lo vamos a hablar en otro próximo programa, tiene que ver también con la charla sobre violencia de género y esas cuestiones. En el programa que vamos a desarrollar, Apuntes de la Vida Cotidiana, este es el primer microprograma que estamos compartiendo con Edith. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por permitirme hablar de esto, que me parece que es muy interesante y hay mucha gente que en realidad está cambiando los hábitos, porque bueno, el exceso de consumo de algunos alimentos genera algunas cuestiones de salud que con el tiempo después cuesta. A medida que pasan los años sabemos que cuesta salir de determinados problemas. Así que creo que una vida más sana, más saludable, siempre va a ser mejor. Continuamos en Visión Alternativa.